Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. En el día de hoy vamos a buscar una oportunidad oculta, una oportunidad increíble y te voy a mostrar cómo la detecto, cómo aprovecho al máximo todo el recorrido posible y sobre todo cómo genero ganancias en un abrir y cerrar de ojos gracias a los mercados financieros. ¿Estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel? Porque vamos ya a empezar, pero antes de ello te recuerdo que si desplazas un poco el ratón hasta donde pone un me gusta y pulsas ahí, me estás ayudando muchísimo y es un movimiento que cuesta muy poquito y a mí me ayuda mucho de verdad. También, si todavía no estás suscrito, pues aprovecha para suscribirte, darle a la campanita, porque vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo los links de las formaciones en pantalla y también en la descripción. Y ya te anticipo que hay un curso totalmente gratis. También soy cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwinex, y también te dejo en pantalla en la descripción por si quieres ver nuestras cuentas, porque vamos ya a compartir pantalla y estamos en la plataforma Forex Tester. Si quisieras tener la misma plataforma, puedes descargarla en el link que también te dejo en pantalla en la descripción, por debajo del precio oficial, y también actualizar si tienes una versión anterior. Es la web oficial, pero un precio especial para Código Trading. Volvemos a la plataforma y vamos ya en búsqueda de nuestra oportunidad. Estas son las últimas entradas que tuvimos, por lo tanto ahora ya buscamos un nuevo escenario, ¿no? Acabamos con este TP y ahora vamos a ver dos opciones para nuestro escenario próximo, que una es que nos rompa por debajo y se genere un nuevo movimiento y busquemos pues el retroceso de ese movimiento en busca de uno de nuevo. Y la opción 2 es que en lugar de por abajo rompa por arriba. Más cosas no pueden pasar, el precio no puede salir de la pantalla, no se puede romper, o sea, solo sube o baja. La otra opción sería que el rompimiento fuera por arriba, entonces buscaríamos operar a favor de este movimiento con un retroceso y la repetición de esto. Solo pueden pasar estos dos escenarios. Puede pasar otra cosa, que se ponga lateral, lateral, lateral y puede durar mucho tiempo lateral. En ese caso iremos pasando el tiempo hasta que en algún momento nos rompa por arriba o por abajo. Bueno, de momento está lateral, ahora acaba de romper por arriba, o sea que estamos en el segundo de los escenarios que os dibujé, que es las dos opciones que pueden pasar, que era que rompiera por arriba, y ahora en un retroceso que vaya a mitad de camino de este recorrido, es donde entraríamos. Siempre buscamos recordar al 50%. Vamos a ver si ahora ya ha llegado al 50% de este recorrido. Vemos que todavía no, que no estamos al 50%, así que de momento no tomamos esta entrada. Nos pusimos más exquisitos, primero operábamos a partir del 33 hasta que decidimos pues buscar menos oportunidades pero de mayor calidad y grandes recorridos. Así que por ese motivo estamos ahí. Vale, ahora el recorrido ya es más grande, pero estamos en lo mismo. O sea, estamos en un recorrido como el de antes. Aquí nos pasará lo mismo. Desde aquí hasta aquí no estamos ni en el tercio, por lo tanto no la podemos considerar. Ahora sí, ahora ya nos ha roto el 50 y por lo tanto esta zona de aquí ya es zona de entrada. Vamos a analizar si realmente podemos o no entrar. Vemos una posible trampa en este punto y nos supera el 150, sí, por un pip, ¿veis? Supera por un poco el 150. Lo siguiente ya es ir aquí abajo, pero aquí abajo no llega al 105, o sea que quedamos de momento a la espera de si nos quiere dar otra oportunidad. Aquí podríamos tener una oportunidad, esta vela es verde, aunque sea tipo doji, pero yo me baso en los colores de vela para distinguir entre alcista y bajista, y es un cambio de bajista a alcista, aunque sea por un solo pip. También podríamos ver desde aquí
Pero bueno, desde aquí es el punto de nivel más bajo y vemos que aquí sí que cumple. Está entre el 105 y 150 la pillada. Entonces es una entrada que podemos considerar y operar, o sea, cumple con todo. Esta sí que cumple todos los parámetros. Vamos a tomar una entrada a mercado al 1% de riesgo del total de la cuenta, que actualmente es de 16.895, la cuenta empezamos con 10.000 y hemos ido subiéndola poco a poco. Muy bien, a 16 pips ponemos el stop y a 152 el profit. Podemos calcular el 152 dividido de 16 son 9,5, o sea, que casi que ganamos 10 veces lo que arriesgamos. Arriesgamos pues de 168, ¿no? Si muevo la coma 3 puntos, pues tenemos 168 de riesgo aproximado en un 1%, para ganar casi 10 veces más, que serían 1.689. Muy bien, pues vamos a ir avanzando y veremos cómo va la operación. De momento lateraliza, ahora dispara a nuestro favor. Vamos ya a ver si podemos empatar. Ya sabéis, para empatar pongo el FIBO entre la entrada y el TP y le pido que supere el 50 por cuerpo. No lo había superado, ahora ya sí. ¿Qué significa empatar? Que subo el stop loss por encima del punto de entrada, un par de pips, de tal manera que ahora, pase lo que pase, ya no podemos perder. Si sigue subiendo ganamos el profit y si retrocede pues nos quedamos como si no hubiéramos entrado, porque siempre le doy un poco para cubrir comisiones. Bueno, disparó fuerte, ahora está retrocediendo y ahí nos dio el TP. Bueno, ha sido una operación fácil y vamos a notar que tenemos 18.460. 18.460. Ya el gráfico se ha actualizado con este TP que ha sido muy potente, o sea, realmente ha sido de un ratio considerable. Y ahora mismo, pues acaba de nacer un nuevo escenario, lo que comentábamos antes. Una vez rompe por arriba o por abajo el anterior escenario, rompe por arriba, en este caso, pues ya nos ponemos a favor de este movimiento y buscaríamos lo mismo, un retroceso en la zona del 50 para que se repita el siguiente movimiento. Ya veis que al ser más exigentes y pedirle hasta el 50, pues tenemos menos entradas, pero también fallamos menos, o sea, ha aumentado el número de aciertos, porque somos más exigentes. En este caso, si hubiéramos entrado aquí, pues primero que el recorrido era muy corto, o sea, de entrar en esta entrada de aquí, el ratio son muy pequeños, porque al retroceder tampoco solo iríamos hasta aquí. Pero este mechazo nos hubiera saltado el stop. Y no pasa nada, o sea, simplemente hay más operaciones si le pedimos el primer tercio. Yo prefiero operar poco y filtrarlo mejor, y ahí me quedo más tranquilo y va más acorde con mi manera de operar. No necesito operar todos los días ni tener muchas entradas, prefiero filtrarlo bien y pues hacerlo de este modo. Bien, espero que te haya gustado el vídeo de operativa de hoy. Si es así, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, que es un movimiento muy pequeñito, pero para mí es muy grande que lo hagáis. Y también, si todavía no estáis suscritos al canal, podéis darle a suscribir, a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.